Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pacheco TV. Pues ya es un hecho, por decreto del Ejecutivo Federal, habrá trenes de pasajeros en gran parte del territorio nacional mexicano. A continuación los invito a conocer los lugares por donde pasarán los trenes de pasajeros que nuevamente volverán a transportar a miles de personas por casi todo el país. Vamos a verlo. Anastasio Bustamante y Benito Juárez compartieron la idea de consolidar el tren en México desde 1837. Sin embargo, fue hasta el año de 1873 que el presidente de esa época, Sebastián Lerdo de Tejada, diera el banderazo a la primera línea del ferrocarril mexicano, la ruta México-Veracruz. Con un poco más de 420 kilómetros de extensión, el tren jarocho comunicó al centro del país con el Golfo de México. En el año de 1910, México ya contaba con más de 20.000 kilómetros de vías férreas dedicadas al transporte de carga y pasajeros. Durante ese periodo largo del porfiriato, que duró 33 años, Porfirio Díaz ordenó la construcción de miles de kilómetros de vías, las cuales recorrió con su tren presidencial. En el año de 1937, además de la famosa expropiación petrolera, el presidente Lázaro Cárdenas del Río nacionalizó la industria ferroviaria, que desde el año 1908 era controlada por intereses extranjeros. Un decreto presidencial devolvió a Ferrocarriles Nacionales al Estado mexicano. En el año de 1995 regresó otro periodo negro a la industria ferroviaria nacional. El 2 de marzo de ese año, el presidente en turno, Ernesto Zedillo, firmó un decreto que posibilitó la privatización de los trenes de México, dejando los trenes de carga a la iniciativa privada y sepultando los trenes de pasajeros. El 20 de noviembre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que ordena priorizar el uso de la infraestructura ferroviaria concesionada para ser utilizada con trenes de pasajeros. Recordemos que en 1995 los trenes de pasajeros dejaron de ser utilizados en México y se priorizó la carga. Durante la ceremonia del desfile de la Revolución Mexicana, así dio a conocer el presidente de México dicho decreto. Amigas, amigos, quiero informarles que escogimos el día de hoy, como lo mencionó el general Sandoval, y lo sabemos todos, la revolución se hizo en ferrocarril y a caballo, y tiene que ver mucho este anuncio con nuestra revolución. Me llevaría tiempo argumentarlo, pero se escogió este día, lo resumo, para publicar el decreto. Hoy aparece en el diario oficial el decreto que establece el regreso del servicio de trenes modernos de pasajeros con la utilización de 17.484 kilómetros de vías férreas e instalaciones que fueron concesionadas para servicio de carga, y ahora se van a utilizar también esas vías férreas para el servicio de trenes de pasajero, lo cual incluye la operación en una primera etapa de las rutas México-Veracruz, Coatzacoalcos, Aeropuerto Felipe Ángeles a Pachuca, México, Querétaro, León, Aguascalientes, la ruta Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato, la ruta México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán y Nogales, así como Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez, considerando también las estaciones que se encontraban en operación antes de 1995, cuando se suspendió el servicio de pasajeros. Esta decisión la tomamos porque los viajes en tren serán más económicos, cómodos, menos contaminantes,
pues pueden electrificarse las vías. Es un transporte público más seguro y se incrementará la movilidad de la población desde las principales ciudades de México hasta la frontera norte. Y estas serán las 7 rutas que se impulsan con el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para el retorno de los trenes de pasajeros en México. La ruta Ciudad de México, Veracruz y Coatzacoalcos. Con este tren se volverá a comunicar a la Ciudad de México con Puebla, Tlaxcala, el puerto de Veracruz, parte del Estado de México y por supuesto Coatzacoalcos. Este tren es muy importante porque unirá al tren del Istmo de Tehuantepec con el Tren Maya. Con esta ruta prácticamente todo el sur-sureste de México estará comunicado con trenes de pasajeros. Los invito a ver un video en el canal donde justamente hablamos sobre el tren México-Veracruz. El proyecto del tren de la AIFA a la ciudad de Pachuca también está en nuestro canal. Los invito a ver este video con información muy relevante sobre la necesidad e importancia de la habilitación del tren que correría del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Pachuca y que se conectaría con el tren suburbano de la nueva terminal aérea a la estación Buenavista en la Ciudad de México. Este decreto también contempla la habilitación de los trenes de pasajeros de la Ciudad de México al estado de Aguascalientes. De concretarse este plan con el uso de las vías férreas existentes, su ruta beneficiaría a los estados de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, parte de Jalisco y por supuesto Aguascalientes. La habilitación de esta ruta de tren de pasajeros entre la Ciudad de México, Querétaro y todo el Bajío es probablemente la más necesaria y urgente del momento. Otra ruta de trenes de pasajeros que contempla este decreto es la que unirá al puerto de Manzanillo con Irapuato en Guanajuato, pasando por 2 importantes ciudades capitales, la capital de Colima y la ciudad de Guadalajara, Jalisco, además de los puntos intermedios de estos 3 estados que contarían con estaciones para beneficiar a la población de esta importante región de México. Otra ruta de suma importancia que se ha considerado en este decreto es la de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y su importancia es tal porque uniría al centro del país con entidades y ciudades muy importantes como San Luis Potosí y Monterrey, Nuevo León. Probablemente por el trazo de la ruta se beneficiaría a la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, además de conectar al centro del país con la ciudad fronteriza de Laredo en el estado de Texas. Otra ambiciosa ruta de trenes de pasajeros que también se encuentra considerada en el decreto presidencial es la que uniría a la Ciudad de México con Nogales, Sonora, puerta de entrada hacia Tucson, Arizona, y la ciudad de Phoenix en los Estados Unidos. De llegar a buen puerto, según el trazo, esta ruta cruzará por la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Una tercera ruta fronteriza contemplada en el decreto presidencial es la que unirá al estado de Aguascalientes con Ciudad Juárez en Chihuahua, pasando según el trazo por la ciudad de Chihuahua y los estados de Durango y Zacatecas. Esta ruta permitirá una conexión entre Aguascalientes, Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, así como las estaciones que se habiliten en la región lagunera y el estado de Zacatecas. Y así quedarían las rutas de los trenes de pasajeros propuestos en el decreto. Con este decreto, el retorno de los trenes de pasajeros en México es inminente. La proyección de este tipo de trenes en nuestro país secunda a los trenes de pasajeros que se inauguran a finales de 2023 y a principios de 2024. Hablamos del Tren Maya y el tren del Istmo de Tehuantepec. Con estos trenes del sur-sureste de México, así quedarían dibujadas las nuevas rutas de los trenes de pasajeros del país. Y este es el decreto que prioriza el retorno de los trenes de pasajeros en México. Con fecha 20 de noviembre de 2023, en el considerando se expone una breve reseña histórica e importancia de la industria ferroviaria de carga y de pasajeros. Se citan las 17 rutas que desde 1937 prestaron el servicio mixto en el país. Importantes trenes como la primera ruta, el Jarocho, el Regiomontano, el Constitucionalista, el Hidalguense, el Tapatío, el Oaxaqueño, entre otros, prestaron su servicio en el país hasta que fueron cancelados por el expresidente Zedillo en 1995.
Una cláusula sobre los derechos de los límites de la concesión permitió que el actual presidente emitiera un nuevo decreto, declarando entre otras cosas como área prioritaria para el desarrollo del país la prestación del servicio público de transporte de pasajeros dentro del sistema ferroviario mexicano. Dentro de los puntos importantes en el decreto está la invitación que hace el gobierno federal a los concesionarios de los más de 17,000 kilómetros de vías para que participen y presenten sus proyectos para la habilitación de los trenes de pasajeros que se citan más adelante en el decreto y que ya citamos y mostramos gráficamente en este video. Este decreto les otorga a los concesionarios como fecha límite el día 15 de enero de 2024 para que presenten sus proyectos, y en caso de no hacerlo en el plazo señalado, se otorgarán títulos de asignación a las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, respectivamente, quienes ya operan los trenes Maya y del Istmo. Este decreto se encuentra publicado en la página dependiente de la Secretaría de Gobernación, www.dof.gov.mx, o lo puedes buscar como Diario Oficial de la Federación para su consulta. En el año 2023, México tiene la oportunidad de cambiar la visión de la movilidad. Europa, Asia, Canadá y Estados Unidos principalmente han confiado en los trenes de pasajeros como una opción viable y efectiva en el rubro del transporte. En Europa y Asia están desarrollando trenes cada vez más sorprendentes, máquinas que han llegado a superar los 600 km por hora. Imaginemos lo que México pudo haber desarrollado si no se hubiera despreciado este importante medio de transporte. Es cierto que las opiniones son divididas, pero la verdad es que el Tren Maya ha generado críticas y análisis sobre lo que se está haciendo y lo que se ha quedado en el tintero de las promesas por generaciones. 2023 cambiará la historia de México con el renacimiento del Tren Maya y el Tren del Istmo, y pronto, muy pronto deberá replicarse por todo México. Este decreto emitido por el Ejecutivo Federal obliga a las siguientes generaciones de gobernantes a cumplimentar la construcción, rehabilitación y desarrollo de trenes de pasajeros dignos del México que se avecina. ¿Habrá? No será una pregunta, sino una afirmación. ¿Habrá trenes de pasajeros en México? ¿Qué opinan ustedes? Amigos, si les gustó el video, los invito a suscribirse al canal. No olviden activar la campanita de las notificaciones y por favor, regálenos un like. Visiten el contenido de nuestro canal, dejen sus comentarios y recuerden viajar y disfrutar la vida. Hasta la próxima.